Shalom Aleichem, que la paz sea con todos ustedes, con todos nosotros. Hoy vamos a seguir con otro capítulo profético de nuestra serie Profecías al Día. Especialmente vamos a hablar sobre Miqueas 3. Hemos hablado sobre Miqueas 4 y vamos a seguir con otros capítulos, pero hoy tratamos una profecía de Adonai en contra de los líderes políticos y religiosos de Israel. Obviamente, como la mayoría de las escrituras que encontramos en el Tanaj, de los capítulos proféticos, pues tienen una aplicación para el tiempo pasado, una aplicación en un contexto predeterminado de los días que pasaron, de la historia hebrea, pero como la naturaleza del ser humano, como la actitud del alma, que muchas veces está en contra de los principios de Elohim, no cambian, y la gente no aprende de las historias del pasado, vuelve a repetir las hazañas. Por lo tanto, este capítulo tiene mucho significado para los tiempos en cual vivimos. Este capítulo que vamos a tener en cuenta, que es Malaquías 3, está dividido en tres partes. La primera parte trata un juicio sobre los gobernantes de Israel, ¿vale? Nos limitamos a los líderes políticos que gobiernan la nación de Israel, sea en el pasado y como antitipo en el presente, ¿vale? Hablando del gobierno sionista hoy en día. Y obviamente este juicio está presentado en el capítulo 3, del versículo 1 al 4, y es una retrospectiva o es una otra forma de presentar de otro punto de vista que en el capítulo 2 se comparte, ¿no? Es decir, capítulo 2 de 1 a 5 nos habla del mismo asunto. Un segundo punto trata el juicio sobre los profetas, en este caso los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, sea que viven en Israel o sea que viven en Israel, que están por todas partes del mundo esparcidos. Y eso es el asunto tratado en el verso 5 al 8 del capítulo 3. Y también es una cita o repetición de lo que se presenta en capítulo anterior, en capítulo 2, del verso 6 al versículo 11. ¿Vale? Y por lo último, el tercer punto trata la ruina de Sión, la destrucción de Sión, un juicio sobre Sión. Y eso será el último verso que lo vamos a ver al final de nuestro capítulo de Miqueas 3. Las primeras partes prácticamente son las primeras partes del juicio sobre los gobernantes, juicio sobre los profetas, los líderes religiosos del pueblo hebreo. Son una repetición del capítulo 2. El capítulo 2 termina hablando sobre la restauración final, mientras que el capítulo 3 termina con el juicio sobre Jerusalén, para que Sion sea purificado de cualquier inmundicia, ¿vale? Siempre ante la restauración hay una forma de purificación total. Cuando observan en el Tanaj, las veces cuando el templo fue restaurado, siempre se hizo una purificación, ¿no? Cuando después de la guerra macabea fue reinstaurado el culto, puesto en sus funciones, siempre se hizo una purificación, porque el altar, el lugar sagrado, el lugar santísimo, todos los instrumentos, todos los objetos de culto que había dentro del templo pues fueron manchados con inmundicia, ¿no? A causa de los ejércitos que antes ocuparon la tierra de Israel. Por lo tanto, se procedió a una purificación. Del mismo modo vemos en Malaquías capítulo 3, donde el Redentor de Israel se presenta como un fundidor de plata que se sienta a purificar a los hijos de Leví. En este caso, tendamos el concepto que todas las restauraciones pasa por medio de un juicio, por medio de un fuego purificador, ¿no? Por medio de un zarandeo donde toda la impureza, la maleza es sacada fuera. Obviamente, nuestro capítulo no acaba con la destrucción final perpetua, sino con un juicio, ¿vale?, contra Sion, con el propósito de purificarlo antes de que sea completamente restaurado a su gloria eterna. Antes de que venga la bendición, debemos conocer el futuro cercano, ¿no? Porque es importante conocer lo que está por venir, porque
Muchas veces deseamos la parte buena, soñamos con las bendiciones, con las riquezas, con ser la cabeza y no la cola, pero olvidamos que para que se logre o para que estemos en esa circunstancia, Elohim pues nos indica, nos enseña, nos revela que hay un periodo de prueba, de purificación, de juicio y de justicia también, porque Él es el amor inagotable, pero también es justicia, su brazo derecho. Y muchas citas dentro del Tanaj nos indican que Él traerá justicia, ¿vale? Porque es lo que falta, no le falta al mundo y a su pueblo el amor de Elohim. Estamos aquí por su amor, pero en su amor Él juró que nos sacó del medio de las naciones, mas hará un juicio cara a cara con su pueblo, no entrará nada inmundo dentro de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, antes de que haya lugar la restauración del Sion completa, hay un juicio pendiente para los gobernantes que hoy gobiernan la tierra de Israel, y no solamente, sino también para los dirigentes, los que hablan en el nombre de Elohim, enseñando e instruyendo el pueblo, muchas veces de su propria concupiscencia, pero usando la autoridad o como escudo, usan el nombre de Elohim, usan la Torah como si están autorizados, ¿no?, para hablar en el nombre de Elohim, cuando en realidad la Torah pues revela el estado de estas personas que son inaptas, no son compatibles con las funciones de las personas que tienen que hablar autorizada en el nombre de Elohim de Israel. Por lo tanto, es imprescindible un juicio purificador antes de la restauración final. Está escrito que el Redentor traerá justicia en sus alas, y esta cita lo pueden leer en Malaquías 4, versículo 2, y en Isaías 61, verso 11, ¿vale? Yo le voy a citar, a veces le voy a citar las citas, pero muchas veces solamente les voy a mencionar para que ustedes puedan parar el audio y que busquen las citas, las referencias. Así no sacarán conclusiones equivocadas que yo me invento algunas cositas, ¿no? Sino que por eso muchas veces le voy a citar la cita quedando que ustedes las busquen. Y el Redentor traerá justicias en sus alas, como está escrito, pero después abrirá las compuertas de los cielos para derramar bendiciones sobre la ciudad y el pueblo redimido, ¿vale? Que nadie se quede que si hay un juicio ya hay una exterminación, ¿vale? No hablamos concepto no compartimos para nada el concepto del Islam, de Irán, que desea la aniquilación de Israel. De ningún modo. Las escrituras, este mensaje es de parte de Elohim, y en ese sentido la profecía nos indica que hay un juicio para purificar la tierra antes de que la suma de los redimidos puedan vivir y ocupar sus herencias para vivir durante todo el milenio. Durante unos 120 años después de Miqueas, Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén. Jeremías fue salvado por los mismos judíos quienes querían matarle por predicar la destrucción del templo, ¿vale? Fue salvado por los que conocían las profecías de Miquea. Por lo tanto, lo que ocurría en el pasado ocurre en el presente, ya que no hay nada nuevo bajo el sol. Recordamos, ¿no?, la cita del Tanaj. Todo lo que sucede ya pasó, y lo que sucedió ya pasará, ¿no? Lo que estuvo en el pasado volverá a repetirse, porque la gente no cambia, la actitud no cambia, ¿no? El que no aprende de las cosas malas o cosas buenas del pasado, pues repetirá las consecuencias. La única diferencia es que hoy no tienen poder para actuar como en el pasado, ¿vale? Los de hoy no tienen la autoridad como tenían en el pasado para hacer daño, para cerrar la boca, para quitar la vida a los que hablan en el nombre de Elohim, en contra de lo que la mayoría de los profetas, de los dirigentes, de los que enseñan, del mesianismo, del sionismo, de lo que enseñan sobre el bienestar y la prosperidad que todos los desean. Hoy en día, cualquier que habla en contra del judaísmo del Estado sionista es considerado antisemita o antisionista. Pero, como en el caso de Jeremías, que habló a 120 años después de Miqueas,
nosotros hablamos a 2000 años, a 2500 años, desde Miqueas y Jeremías, aplicando estas profecías a nuestros días, ¿vale? Tratando de entender que lo que sucedió sucederá porque la actitud de los dirigentes y lo que sucede en el lugar que es llamado Sion no ha cambiado. Esta es una realidad que la mayoría que la ignora, cierran los ojos, pues tienen que verla, tienen que aceptarla, y si no la aceptan, si descartará este servidor porque no les gustará el mensaje compartido, llegará el momento cuando vivirán, porque es lo que sucedió con las profecías de Miquea y es lo que sucedieron con las personas que quisieron destruir, matar a Jeremías, echándole en un foso para que muera ya dentro de el barro y el agua. Pero siempre hay personas que aman la verdad, entonces conocedores de las Escrituras, y para ellos estamos compartiendo este mensaje. Para los demás vivirán la consecuencia del mismo modo como los de los días del pasado vivieron. Dentro del sistema de adoración hebreo siempre ha habido una tendencia enfermiza hacia darle importancia a adorar el lugar de culto al hombre o al poder que ostenta en vez de al Elohim viviente, que debería habitar en el país de Israel, en las sinagogas judías, en las yeshivas, en las casas de estudio de la Torah, y ser exaltado por medio de los dirigentes del pueblo. La historia no ha cambiado, como en el pasado, lo mismo sucede hoy en día. La casualidad, la relación causa-efecto, dice que los hombres no pueden esperar que nos vaya bien si hacemos el mal. Más bien se nos hará conforme a nuestras propias obras. Y es lo que en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, nos enseña el testigo fiel. Mira, yo vengo pronto. Traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Obviamente es una cita del Tanaj, es repetición porque 60% de lo que hay en el libro de Apocalipsis son citas del Tanaj. Los que engañan al prójimo están preparando confusión para sus propios rostros. Todos quienes tenemos un amor ardiente por el Elohim de Israel y por las almas de los hombres, tenemos un profundo interés por la gloria de Adonai, por su salvación hacia los hombres y un fuerte celo contra el pecado. Las dificultades que el enemigo pone en nuestro camino para frenarnos de trabajar en nombre del Elohim de Israel, de Adonai, a favor del ser humano, no nos alejará de su trabajo. Quien sirve desinteresado, al el Elión, tiene poder, pero no de sí mismo, sino del poder del Ruach, el espíritu de Adonai, de toda la tierra. Los que actúan honestamente pueden actuar directamente. Los que vienen a oír la palabra del Elohim de los hebreos deben estar dispuestos a que se les hablen de sus faltas, deben tomarlo amablemente y estar agradecidos incluso por los regaños o las reprensiones, porque toda palabra de corrección incluso viene para el bien o con el propósito de edificar. La Torá te enseña el pecado, te enseña el error, no para condenarte, no para matarte, sino para dirigirte, es decir, mostrarte la falta y dirigirte hacia el Mashiach, quien tiene una solución, quien te ofrece un remedio para el problema en cual uno se puede encontrar. Así que nadie, si tiene un amigo, un hermano, ¿no?, que le muestra, que le está indicando, mira, aquí estás mal, el nombre que tú presentas es blasfemo, es equivocado, no existe en el hebreo. Más vale que tenga la disposición, el corazón de los Yehudim de Berea, dispuesto a indagar las escrituras, es decir, a volver a Moisés y a los profetas para ver si lo que el Tanaj respalda, ¿no? En este caso, la cultura, el idioma, las enseñanzas, bueno, depende de en qué parte se reclama un cierto cambio, una cierta corrección. Bueno, para entrar en nuestro tema, es importante, vamos a citar dos versos de dos libros, para entender un poquito la obligación, la función que debería tener y deben tener todas las personas que sirven al Elohim de Israel.
Así que voy a leer de Malaquías capítulo 2, dos versos nada más. Y ahora, oh sacerdotes, Malaquías 2, verso 1 y 2, ¿vale? Este mensaje está dirigido especialmente, este capítulo 3 de nuestro libro de Miqueas, está dirigido hacia los sacerdotes, los dirigentes del pueblo de Israel, sean ellos los dirigentes espirituales o dirigentes del gobierno, ¿no? En este caso, hablando del país actualmente israelí. Malaquías 2.1. Y ahora, oh sacerdote, para ustedes es este mandamiento. ¿Vale? Y vamos a ver que en primer verso de Miqueas exactamente así inicia. Pero antes les tengo que leer cuál es este mandamiento. ¿Qué tenían que hacer? Para entender un poquito qué no hicieron, ¿no? A menos que obedezcan y a menos que lo tomen en serio y honren mi nombre. No, aquí hay una instrucción directamente para Elohim, de parte de Elohim para los líderes de su pueblo, los que se pusieron enfrente del pueblo para instruir en cuanto a las ordenanzas de Elohim. Obviamente tienen que tener respeto para el nombre de Elohim. Por lo tanto, hay muchos que vienen con nombres falsos. Y dice, eso es el nombre de las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, que se vocalizan de esta forma o de tal forma. Y claro, incluso se atreven a declarar a ciertos judíos que están engañados, que ellos no saben, que fueron confundidos, que la pluma mentirosa de los escribas mezclaron, que los masoretas fueron equivocados al agregar las vocales. No, cualquier judío que le va a decir, cuando les escucharán pronunciar algún nombre, alguna forma de vocalizar las 4 consonantes, y le va a decir eso es blasfemia, están en lo correcto. ¿Por qué razón? Porque no por nada el judío dice Shem Ha-Meforash, es decir, el nombre impronunciable. No porque las 4 letras no pueden ser pronunciadas, sino porque las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, no son un nombre, no expresan un nombre, sino define la identidad del ser, de quién es, ¿no? Y sobre qué es su dominio, su gobierno. Por esa razón, ellos no se presentan como nombre. Bueno, ni siquiera la forma que aparece dentro de los escritos rabínicos del judaísmo, hay decenas de evidencias donde sale Yehovah, la forma Yehovah, no se usa como nombre, aunque aparece escrito, porque la palabra en sí mismo, no, aunque se acepta como si fuera un nombre, no es un nombre en sí mismo, sino es el resumen o el recorte de todo el significado de las consonantes. Yeh, Hayah, Ve, Jové son los 3 tiempos, y Yeh, Hayah, Ve, Jové, ¿no? Será, quien fue, quien es lo que expresa las 4 consonantes, la forma como el Elohim de Israel nos indicó que tenemos que contestar en cuanto hablamos sobre él, sobre su ser, sobre su identidad. Será quien fue, quien es. Entonces se pueden vocalizar según el sonido del hebreo en una sola palabra, Yehaya Vejové, en la forma de Yehovah, ¿vale? Pero nunca se usa como nombre porque no lo es. Aparece así escrito, pero no por ser un nombre. Espero que entiendan la idea. A menos que obedezcan y a menos que lo tomen en serio y honren mi nombre, porque eso es la clave fundamental. Y por desgracia aquí muchos tropiezan porque invocan nombres ajenos. Y un nombre en el hebreo no necesariamente expresa una forma como es Daniel, sino que el nombre en hebreo define el ser, la fe, la existencia, la creencia, ¿no? Mucho más que mero nombre. En hebreo Daniel significa, como mi nombre, significa mucho más que Daniel. En español no dicen nada, pero en hebreo tiene un significado bastante profundo. Exactamente así, los nombres en Israel, pues muchas veces, en caso del Elohim de Israel, los nombres que hay por el Tanaj, revela parte de sus atributos, parte de su ser, de su carácter. Por lo tanto, no hay un solo nombre. En este caso, el nombre sobre todos los nombres es Yeshua. ¿Por qué? Porque el propósito principal de todo el plan de redención de Elohim es dar la salvación, la redención, restaurar lo que Adán
perdido. Por eso el nombre que está sobre todos los demás nombres es Jireh, el Shaddai, el Gabaón, el Elión, el Shalom, el Zadik, no, son muchos otros nombres, son atributos que expresan cierta parte de su identidad. Y dice, si no hay respeto para el nombre del Elohim de Israel, enviaré una maldición y convertiré sus bendiciones en maldiciones. De hecho, las he convertido en maldiciones porque ustedes no lo han tomado en serio. Y es lo que la tercera palabra de la alianza enseña, ¿no? Lo que contiene la falta de respeto hacia la identidad del ser de Elohim, es decir, enseñar cosas malas que no están en la Torah, nombres inventados, por ejemplo, o tradiciones, leyes que no tienen poder en sí mismas, solamente es una estructura de una regla tradicional, pero no contiene información y ni se enseña una modalidad del cambio interior, sino solamente es un adorno de exterior, no sirve para cambiar el ser interior. En este caso dice, ya las convertí en maldición, porque si leen Deuteronomio 28, las maldiciones son consecuencia de la transgresión de la Torah. Entonces, cuando una persona transgrede la Torah, no tiene que Elohim pasarle una maldición, ya está pasado. El libro de la Torah ha sido puesto delante del arca de la alianza para servir como testimonio en contra, ¿vale? Entonces, no por nada el Redentor de Israel, Mashiach, dijo, tienen a Moisés y a los profetas, porque en Moisés ya está escrito, es decir, la Torah es el testigo en contra de nosotros. Y en la Torah, pues en ese caso, contiene las maldiciones en el caso de la transgresión. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Pues vemos en Ezequiel 44, otros dos versos, 23 y 24. Deberían enseñar a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. ¿Por qué eso? ¿Por qué ellos? Porque ellos se le encomendaron el libro de la Torah, ¿vale? La constitución de la nación israelita estaba en la mano de ellos, y los dirigentes gubernamentales también tenían una copia, ¿vale? Por eso este mensaje se dirige hacia los dirigentes religiosos y los dirigentes políticos, porque ellos, y ahora ustedes, sacerdotes, Malaquías 2.1, ¿vale? Para ellos es este mandamiento, esta instrucción, y para ellos específicamente se dirige este capítulo, este mensaje que estamos compartiendo. Verso 24, Ezequiel 44. Ellos estarán para juzgar en los pleitos. Conforme a mis juicios los juzgarán. Guardarán mis instrucciones, mis estatutos y todas mis festividades, y santificarán mi Shabbatot. Entonces, era la obligación de un dirigente de Israel hacer juicios cuando había un pleito, en una diferencia entre dos personas, o en cuanto a las enseñanzas, hay un conflicto entre dos personas que enseñan dos tipos de calendario, por ejemplo, pues los que se aferran y tienen en sus manos y están dirigidos por el Ruach de Elohim de Israel, tienen que ayudar al pueblo a hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es del enemigo de las almas del Elohim de este mundo y lo que es del Elohim de la verdad. Es lo que tiene que enseñar al pueblo, a hacer diferencia, ¿vale? No decirle lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, sino enseñarle por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, por qué no tiene que hacer lo que no se debe hacer, o qué es malo y qué es bueno en alguna fuente, en alguna parte, para que una persona aprenda a tener discernimiento. Y obviamente la Torah indica para tales personas, para tales dirigentes, que no tiene que enseñar, tiene que compartir sin mirar a la cara del hombre, y con una misma medida medir a todos, no tener favores para una persona que le da más. Hola, rabino, shalom, bendiciones, abrazos, es decir, que nunca le sale de la palabra. Y mirarlo con menos respeto, y cerrar la puerta a las personas que pues empieza a investigar, a comprobar, a ver, pero ¿de dónde sacas tal cosa? ¿Está de verdad en las escrituras? No, tiene que enseñar al pueblo a hacer diferencia, y también
deben respetar obviamente las festividades, santificar el Shabbat, porque es el sello de la alianza. Aquí sencillamente se puede comprobar solo con este principio. Es una de las claves fundamentales para identificar quién sirve de verdad al Elohim de Israel en toda su santidad, como es en Malaquías 2.1, dando gloria, dando honor al nombre de Elohim o no. En este momento todos aparentan bien. Es fácil hablar de los del pasado, pero las experiencias del pasado están escritas para que nosotros aprendamos y podemos discernir en cuanto a la vida hoy en día. Por esa razón, porque la historia se repite, esta profecía es para nuestro tiempo, aunque fue dada para un tiempo pasado y tuvieron cumplimientos hace 2000 años y hace 2700 años. También tendrá la misma repetición porque el corazón del hombre y el corazón de los dirigentes, la forma de actuar no ha cambiado. ¿Qué hacen hoy? Pues te enseña un Shabbat que es del lunar, que es de Enoch, que es el de equinoccio, toda clase de enseñanza que no es tan aprobada ni respaldada ni por Moisés ni por los profetas. Pero como aparece en el libro de Enoch y de Jubileos, y esos son parte de la tradición judía, entonces ya los aceptan como verdaderos. El Redentor dijo claramente a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a ellos, dice el Elohim de Israel, nunca les ha amanecido. Y con eso descartar todo lo que viene con otro libro que no están que no están en el Tanaj. Y también guardar los Shabbat y enseñar y instruir en cuanto a las festividades. Pues muchas personas, muchos dirigentes hoy en día enseñan una forma tolerante de guardar el Shabbat o de no guardarlo, o de guardar 2-3 horas porque, bueno, lo que uno puede, porque mientras tanto, viernes por la noche puede ir al trabajo, el Shabbat, el sábado, de la parte de luz hasta las 12, hasta las 2 de la tarde, cuando uno se libera, bueno, de las 2 hasta que baje el sol, aquí guardamos el Shabbat, porque Elohim mira la acción, la interior del alma y le gusta las horas que tú le consagras. No, eso es falso, eso es un falso dirigente y para ellos tenemos este mensaje de parte de Elohim. No es nuestro, yo solamente comparto las palabras dichas de Miqueas y repetida por Jeremías. No es algo que nosotros nos inventamos para condenar a los demás, sino es lo que las escrituras les manda como condenación. No por nada dice Malaquías 2, ya las he convertido en maldiciones porque ustedes no lo han tomado en serio. Es decir, no trata el nombre de Elohim de Israel con seriedad y con respeto, sino que tira a la basura toda la kavod del Elohim de Israel. ¿Por qué? Porque enseña un carácter malo, el carácter de otro Elohim ajeno, como si fuera el carácter del Elohim de Israel, lleno de tolerancia, cuando él ha dicho claramente, el Shabbat, la señal sagrada, nadie puede transgredirlo. El que lo transgrede y que enseña que se puede transgredir será cortado del medio del pueblo. Bueno, lo mismo quiere decir sacado del libro de la vida, borrado sea su nombre para siempre del libro que el Cordero lo tiene en su mano. Entonces, cuando encuentran personas que les enseña menospreciar o no guardar a su suma santidad este día, cuando Elohim ordena claramente no hacer trabajo de siervo, no tener levadura en tu casa, afligir tu alma en día de 10 de Tishri, ¿no? Cuando es el día de Yom HaKippurim, de las expiaciones. Bueno, los que enseñan que puedes trabajar durante las festividades de Sukkot, de 7 días, cuando Elohim dice 7 días completa. Bueno, todas esas personas, todos esos dichos maestros mesiánicos, dirigentes, que sea que son ellos, que enseñan también los rabinos que casan los homosexuales, que la Torah claramente los condena, no solamente los mesiánicos, sino también hay rabinos judíos que enseñan o comparten en contra de las estipulaciones de la Torah. Por lo tanto, hay que medir todo por un filtro. En Brit Hadashah bien se enseña, investigad a los espíritus, porque hay muchos falsos espíritus, roajim del enemigo cizaña, que se presentan y pretenden ser parte del pueblo de Israel. Y aunque lo son, mientras no tienen respeto para el Elohim de Israel y no exalta lo sumo su Torah, su ley, estas personas, según la misma Torah, pues serán cortadas. Tengan cuidado.
Bueno, dicho esto, vamos a iniciar nuestro verso. Tenemos aquí Miqueas capítulo 3. Disculpe. Tenemos 12 versos y como de costumbre, pues vamos a empezar a leer el texto y hacer un pequeño comentario para que ustedes se puedan encaminar. Obviamente nunca vamos a hacer una explicación completa, siempre queda mucho más para agregar y más textos para comprobar y completar al mismo tiempo, pero espero que capten la idea y que puedan ustedes seguir estudiando, ¿no? Edificando sobre lo que compartimos. Miqueas verso 1. Yo dije: escuchad pues, jefes de Jacob, dirigentes de la casa de Israel. Bueno, ya desde aquí lo tenemos claro a quién se dirige, ¿vale? Eso no es un mensaje para el pueblo en general, los adoradores, sino para los que dirigen, para los que instruyen, para los que se han puesto como cabeza de instructores de los que buscan adorar al Elohim de Israel. Para todos ellos, sean que están de la casa de Efraín, sea que están de la casa de Judá, todos son descendientes de Jacob, dirigentes del pueblo de Israel. No es cosa vuestra conocer el derecho, es la pregunta que se le pone. Pues Miquea denunció los pecados de los líderes, de los sacerdotes, de los profetas. Esos también tenían el deber de enseñar al pueblo lo bueno y lo malo, como vimos en Ezequiel 44. Ellos tienen que saber más que los demás lo que es justo, por lo tanto el juicio contra ellos será sumamente severo, y no por nada en el libro de Santiago, de Jacob, el nombre correctamente hebreo, dice en capítulo 3, versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, es decir, muchas personas quieren ocupar cargos de liderazgo y de compartir, pero las instrucciones del Brit Hadashah dice: no os hagáis, que no tengáis, que no os hacéis vosotros, hermanos maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo. Por lo tanto, cuanto más es el cargo, más es la responsabilidad. Cuanto uno más se dedica a las escrituras, más conocimiento tiene, más peso tiene en cuanto al juicio, si no se aferra a compartir, de tal modo que el pueblo aprenda a diferenciar entre bueno y lo malo. Pues lo que han hecho en el pasado, habían cambiado lo bueno por lo malo. Y como sabemos, no hay nada nuevo bajo el sol, las cosas que pasó ya suceden, por lo tanto, la mayoría, muchas personas, no voy a decir todos, pero bastantes dirigentes enseñan de una forma muy confusa al pueblo, enseñan tradiciones, otras reglas, otros calendarios, otras fiestas, es decir, en tiempo como sucede hoy en día, ¿no? Dentro del judaísmo mesiánico. Bueno, en cuanto al inicio del primer mes hebreo, pues en este caso celebrarán el siguiente mes agregando un mes 13, ¿no? El mes 13, un Adar 2, en este caso, cuando en realidad, según las instrucciones de la Torah, ya han pasado la fecha de las fiestas, porque el Aviv, la normativa para declarar el inicio del primer mes, el estado de la madurez de la cebada, ya se probó, ¿no? Los hermanos de Israel, de Jerusalén, ya mostraron, revelaron, grabaron, tomaron fotos, grabaron videos y revelaron. La cebada ya estaba en Aviv desde la semana pasada, ¿vale? Así que algunos, los que se aferran a las escrituras, a las condiciones como se practicaba en el pasado, han respetado ya, estamos ya en este mes de la Aviv. Ayer pasó el día 21, hoy estamos en el día 22 desde el avistamiento del primer filo creciente de la luna, desde el Rosh Chodesh. El día de ayer tuvo lugar el Shabbatón, la fiesta del Shabbat, del séptimo día de los panes sin levadura, de Shag HaMatzot. Pero habrá otros maestros que enseñan que será el mes que viene, porque según el equinoccio
hay que agregar un mes más. Por lo tanto, la mayoría guardarán fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque se aferra a una tradición que esta misma tradición está fuera del contexto de los que establecieron este reglamento del calendario, ¿no? Porque en aquel tiempo todos los sabios de Israel estaban de acuerdo que la primicia o el estado de la madurez de la cebada prevalece sobre el estado, es decir, es independiente si se ve la luna o no se ve la luna antes o después del equinoccio. Lo que es importante y sobre todo el estado de la cebada. Pero hoy ya se ha olvidado dicha tradición, dicha práctica, dicho conocimiento, solamente se quedó el principio, así que desplazaron las festividades para el mes de abril gregoriano. Bueno, estarán fuera del tiempo cuando Elohim ha ordenado, y en este caso todos no comieron Pesaj en su tiempo y comieron leudado cuando Elohim ordenó que no se debe comer leudado. Príncipes, dice aquí, príncipes, bueno, en este sentido son una palabra que se refiere a los magistrados o a los jueces. Y a ellos se le dirige, no a vosotros, es decir, no es vuestra función especial saber el derecho. Leemos en Jeremías capítulo 5, 2 versos donde dice, naturalmente, el vulgo es necio. Es decir, una persona que no sabe, pues no sabe, como dijo David, soy como una bestia delante de ti sin conocimiento. Una persona que no entra en la presencia de Elohim, no aprofundiza en la Torah, pues es como un animal, es como un necio. No es una ofensa, es una realidad, ¿vale? Entienda. Pues, dice, naturalmente el vulgo es necio, pues ignora el camino de Adonai, el derecho de su Elohim. Una persona que no sabe, no se puede culpar que no sabe, pero los que recibieron en su mano facultad para instruir en cuanto a la Torá, ya no es como una persona necia, sino porque se le dio facultad para poder enseñar y compartir. Y dice el verso 5, Jeremías 5, voy a acudir a los grandes. ¿Qué sucede? Pues la mayoría de las personas cuando salen del cristianismo, aquí Elohim los llama de regreso a sus sendas. ¿Y dónde va a ir? Pues obviamente no va a ir a otro que igual salió como él. No va a ir a una mujer que no tiene conocimiento en cuanto a la Torah, ni a un varón, ni a un joven que no tiene conocimiento, no tiene experiencia, no tiene tiempo para que reciba la verdad sobre las raíces de la fe hebrea a quien tenemos que regresar, es decir, el fundamento de los principios de la Torah. Entonces, ¿dónde piensa uno ir? Pues ahí tengo un rabino, me buscaré alguna persona que hacen vídeos, alguna escuela de estudio, alguna yeshiva, pues buscaré algún dirigente morej o roej. Voy a acudir a los grandes y a hablar con ellos, porque esos conocen el camino de Adonai, el derecho de su Elohim. Pues bien, todos a una habían quebrado el yugo y arrancado las coyuntas. Lo que sucede que las personas, en lugar de acudir a la fuente de las escrituras, de la fe hebrea, que es el Tanaj, en ese caso es el mismo Elohim de Israel, acuden a las personas, y las personas pues son personas. Pueden tener interpretaciones equivocadas, pueden fallar, y se aferran a ellos como si fueran Elohim mismo, ¿no? Eso, en primer lugar, hace fallar a las personas y hace vanagloriarse, le hace a dichos instructores, les hace que les crezca cierta clase de levadura dentro de ellos mismos, ¿no? Porque uno, cuanto más es alabado, más es seguido, más seguidores tiene, mejor se siente en su espíritu. Y si no se aferra a la Torah, pues fácilmente convertirá la justicia de tal modo que mirará a la cara del hombre. Nosotros tenemos que aprender, por eso este mensaje, aunque es para los dirigentes, sirve también para el pueblo, para que el pueblo aprenda a hacer diferencia en quién pone su confianza. Los ancianos, quien se supone que vivían entre el pueblo, se había trasladado a Jerusalén en el pasado, ¿vale? Esto sucedió en el pasado y se convirtieron en una clase especial de gobierno. Los líderes, quien debían haber conocido la ley y debían enseñarla al pueblo, la habían hecho a un lado
habían echado a un lado y llegaron a ser los peores pecadores, ¿vale? Es lo que sucedió en cada sección de la destrucción. En Shiloh, con el templo, después del templo de Salomón, después con el templo de Zorobabel, porque no por nada llegaron, Elohim permitió que llegue, después de los asmoreos llegaron los Antíoco Epifanes, entonces trajo maldiciones y profanó el templo. Luego sucedió en los días de los reyes de Israel y Dumeos, que eran Herodes Antipa y Agripa, y vuelven a suceder esto en esta misma generación, porque las cosas no cambian. La gente pues siempre mira, oh, Jerusalén, ¿vale? ¿Y qué es allá? El judaísmo, y se aferra a un gobierno, aunque es imaginario, a un valor que se le da a una forma de gobierno, de dirigir, ¿no?, a ciertos gobernantes. Bueno, no sé, quizás no encuentro las mejores palabras para expresarme, pero de un cierto, de modo espiritual, no necesariamente físico, el concepto de Sión de Israel queda como una metáfora donde se concentra en las almas de todos, ¿vale? A eso me refiero, no sé si conseguí explicarme mejor. Y es lo que sucedieron en todos los tiempos y suceden hoy mismo. Siempre hay este deseo de centrar, de concentrarse en una misma cosa. Todo pecado es malo, pero el pecado que descarría a los demás es peor de todos. La línea divisoria entre el bien y el mal a menudo parece confusa, pero los líderes espirituales tienen el deber de ayudar a que los demás puedan hacer diferencia, no solamente ver que hay donde hay bien y mal, sino que puedan aprender, tener facultad por sí mismos de discernir. Por eso la Biblia es el manual de Elohim, para mostrarnos la forma en que podemos dirigir, distinguir entre bien y el mal, ¿no? Instruir a los demás, dirigir a los demás para hacer diferencia entre bien y el mal, pero nosotros mismos, ¿no?, también hacer diferencia. Los líderes deben entender los principios bíblicos y enseñarle a los demás, cueste lo que cueste, ¿vale? Porque si el principio dice claramente, aquel que transgrede será cortado, por lo mucho que una persona, hay que tener empatía con la persona, porque no entiende, que no tiene comida, que le falta, ¿qué va a hacer? Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. La persona es quien elige transgredir o no transgredir. ¿Qué hacer? ¿Perder su vida para obedecer un mandato de Elohim y tener la eternidad asegurada, porque hay el día de la resurrección, o perder la vida para siempre para que puedas vivir aquí, ¿no? Aquí un par de años, con lo que se podrá más vivir en tranquilidad y paz. Los líderes no pueden forzar a la gente a hacer el bien, pero deben dirigirlos hacia esa dirección por medio de su enseñanza y ejemplo, en primer lugar, ¿vale? Por eso se reclama tener un carácter fuerte, justo y aferrado lo más posible a las escrituras, de tal modo que una persona, pues un dirigente, tenga el respaldo de Elohim y su conciencia ante él, no mirando al favor del hombre, sino mirando a favor de la ley de Elohim, y que el hombre busque elevarse al valor de la ley de Elohim. Miqueas capítulo 3, verso 2. Vosotros que odiáis el bien y amáis el mal, ¿vale? Se dirige, recordamos, ¿no?, todo el tema, los jefes, los dirigentes de la casa de Israel, según el verso 1. Al leer verso por verso, a veces se pierde la idea. Espero que ustedes, mientras escuchen, tengan vuestra Biblia abierta para poder seguir y tener la coherencia delante de sus ojos entre las citas. Vosotros que odiáis el bien y amáis el mal, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Obviamente, tengamos en cuenta que eso es un lenguaje alegórico típico hebreo. La metáfora muerden con sus dientes describe su aflicción a la gula, ¿vale? No que estaban quitando la piel de la carne de las personas, ¿no? Eran comilones, cuyo apetito regía su conducta. Ejemplo, pueden tener los hijos de Eli, que pueden leer esa historia en 1 Samuel
capítulo 2, desde versículos 12 a 36. Ahí ven la conducta de esas personas que se aprovechaban de los demás para buscar lo mejor para su propio beneficio, ¿no? Para su propio apetito. Les quita su piel, carne, es decir, roban a sus compatriotas, les roban sus bienes, como se presenta en Salmo 14, verso 4. Yo les voy a leer de Proverbios 30, verso 14, para que entendamos que les quita su piel, les quita la carne, muerde con sus dientes. Son alegóricas, no son literalmente, ¿no? No estaban tan sádicos. Quiere decir, Proverbios 30, 14, son gente cuyos dientes son espadas, ¿vale? Obviamente nadie tiene en su boca espadas, sino que dientes, pero los dientes sirven de tal modo, una forma de decir, les quitan la piel. Hay algún dicho, no sé, en vuestros países quizás sí, donde te vas a una tienda, le preguntas qué vale un producto que quieres comprar o un favor que te quiera hacer y te pasa un precio que tú le dices, me has quitado todo, me ha quitado la piel, ¿no? Este mismo sentido tiene gente cuyos dientes son espadas y sus mandíbulas cuchillos, para devorar a los desvalidos, echándolos del país a los pobres de entre los hombres, y a los pobres de entre los hombres, ¿no? Es lo que sucede muchas veces cuando la gente da mucho valor y exalta al ser humano a una posición que solamente se le concede o debe concederse a Elohim. Entonces, cuando una persona tiene autoridad, es fácilmente que pase a buscar sus propios intereses, ¿vale? El diablo nunca duerme, entonces busca manera para engañar, para confundir. Como sabemos en el Tanaj, la Torá pues indica claramente que la tierra pertenece a Elohim, no podemos venderla para siempre. Ni en este mismo tiempo, pues se dice que en el Estado sionista de israelí, los judíos que viven allá, pues se supone que viven bien, tranquilos en sus tierras. En realidad, hay organizaciones gubernamentales que tienen poder y dominio sobre la tierra y la gente tiene sus casas, pero las casas no les pertenecen, sino que el territorio pertenece a ciertas organizaciones. Así que no tienen libertad, no se cumplen las escrituras en cuanto a tener su propio derecho. Estamos pendientes del cumplimiento total del año Jovel, donde no solamente las posesiones serán restauradas, sino que podamos volver en nuestras posesiones, donde vamos a vivir para siempre en paz. Verso 3. Los que han comido la carne de mi pueblo, los dirigentes, y han desollado su piel y quebrado sus huesos, los que le han despedazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla. ¿Vale? Cuando lean la forma de actual de los dos hijos de Eli, del sumo sacerdote Eli, tendrán más un poquito el contexto de lo que quiere decir este verso 3. Primera Samuel, capítulo 2, del verso 12 al 36, como antes le mencioné. Una cita dice en Ezequiel 34, verso 3. Vosotros os habéis tomado la leche. ¿Vale? En hebreo está la palabra cheleb. Y en otra traducción diferente dice, ustedes se comen a las mejoras de ellas, ¿no? Entendemos en este caso que en Ezequiel 34 hay un juicio contra los pastores, ¿vale? Contra los pastores. El mismo capítulo, pero se usa otro contexto. No se llaman dirigentes, sino se llama pastores. Los pastores fue puesto para velar, para proteger, para cuidar. En todo el capítulo 34 se describe lo que tenían que hacer y lo que no hicieron, y por la causa de estos pastores el pueblo de Israel llegó a ser donde estamos, ¿vale? Y si los dirigentes hoy día no aprenden de la historia para no repetirlo, van a repetirlo y las consecuencias serán las mismas. Por eso no es un tema
de fuego. Y también eso en atención de las personas que están aferradas para seguir otras personas porque los consideran dirigentes del pueblo. Tiene que tener en cuenta, ¿vale?, que si los llevan por un mal camino, están en la posición de alcanzar una puerta cerrada. Por lo tanto, una persona, aunque debe tener en cuenta a un servidor de Elohim, siempre tiene que tener su propia escritura y comprobar si es así o no es así, para que no se encuentre de algún modo que está andando por un mal camino, invocando un nombre ajeno mientras piensa que adoran Elohim de Israel, y en el tiempo cuando él probará, Elohim de Israel hará justicia contra su pueblo y contra las naciones, invocará un nombre en cual nunca recibirá salvación ni respuesta alguna. Por lo tanto, es importante conocer el nombre Yeshua, que es el nombre, sobre todo, nombre en cual hay salvación, ¿vale? De la raíz Yesha, Salvador, Él salva. Ezequiel 34:3. Vosotros habéis tomado la leche, es decir, lo mejor de ella, ¿no? Os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pequeñas. Esta palabra que está en esta traducción usada como leche, es que le decía que es heleb, viene de una raíz que significa ser gordo, gordura, literalmente gordura. De aquí la parte más rica, más selecta, más algo escogido, gordo, el sebo incluso. Y recordamos que en la Torá precisamente hay una ley en el libro de Levítico capítulo 7, verso 25, porque todo aquel que coma sebo de animal del que suele ofrecerse manjar abrazado a Adonai será exterminado de su parentela, ¿vale? Cortado del libro de la vida. Entonces, llegando a nuestro día, cortar de su parentela es lo mismo cortar del libro de la vida. Por eso es importante tener en cuenta que uno no llegue en tal situación de despojar la gloria de Elohim, las ofrendas de abrazada de fuego, de buen olor a Adonai, para recibir esta gloria personal, porque a la gente les gusta, ¿no? Cuando he llamado, hoy querido hermano, qué bien, qué bendiciones, que Elohim te dé, que te bendiga, que te haga prosperar. Bueno, palabras de bendición siempre encanta. Y la mayoría pues retienen estas alabanzas para ellos mismos en lugar de dar la gloria a Elohim, quien les dio el privilegio de ser dirigente y ocupar una posición como servidor dentro de su pueblo. Es una bendición para uno servir a Elohim, pero también cuando un servidor se queda con la gloria que pertenece a su amo, pues el amo le pedirá cuenta en el día del juicio. Será exterminado de su parentela todo el que come la grosura, todo lo que se aprovecha de las personas, de las debilidades o del bienestar, del diezmo, ¿no? Del diezmo muchas veces, de los que buscan al Elohim de Israel. Y hay bastantes dirigentes que usan o el Tanaj fuera de su contexto para reclamar diezmo, o si no, usa una interpretación ajena a Tanaj para reclamar un diezmo, pero en este caso por una dicha instrucción que viene de Melquisedec, ¿vale? No le hagan caso, por favor. El diezmo nunca en las escrituras es en dinero, nunca, jamás. Sea como quieren aplicar, interpretar. La Torá es clara, el diezmo, primicia, de los frutos de la tierra o de las manadas, nunca en dinero. Verso 4. Clamarán entonces a Adonai, pero él no le responderá, porque eso vamos a ver en otros capítulos, profecías al día. Clamarán entonces a Adonai, pero él no le responderá. Esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por los crímenes que cometieron, o que cometen, ¿no? Hablando al día, y no deben entender que se refieren que matan. Hoy nadie matan, pero sí que matan, porque hay muchos cazadores y tramperos de las almas que pierden las almas de muchas personas sin que las personas se den cuenta, por una confianza ciega. Según el Salmo 104:29,
entendemos que Elohim esconderá su rostro. El rostro de Elohim es vida. Por lo tanto, cuando Elohim esconde su rostro, no solo significa desgracia, sino muerte y destrucción. Por contraste, la bendición de Elohim es lo mismo que haga resplandecer su rostro sobre ti. Ilumine Adonai su rostro sobre ti y te sea propicio. Dice en Números capítulo 6, 25. Y es lo que uno desea, ¿no? Lo que uno debe anhelar. Buscar la cara de Elohim para que Elohim sea favorable hacia él, hacia la persona, que sea con disposición para bendecir. Así dice Adonai contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que mientras mascan con sus dientes, gritan paz. Mas quien no pone nada en su boca le declara en guerra santa. Muchos muerden con sus dientes y claman paz. ¿Cómo es eso? Eso es estos que mientras tengan de comer, es decir, mientras reciben alabanza, mientras reciben diezmos, ¿no? Mientras se le dé el respeto, oh rabino, prometen paz, es decir, te hablan bien, te hablan bonito, querido hermano, amado hermano, ¿no? Amado Ash, amada Ayot, y prosperidad. Te hablan de bien cuando te explica, pero al que no les diere esta alabanza, este honor, no le aplaudan, no le dice me gusta en Facebook, no comentan favorable en su chat, en los canales de YouTube, le comparte batalla. Es decir, cuando llega una persona que pone en duda la autoridad de una persona, no porque duda de la persona, sino porque le pregunta algo, pues lo recibe como cuestionar, como una forma de cuestionar su autoridad y su interpretación. Enseguida te descarta, te tachan, te ponen etiqueta, tú eres cristiano, tú no eres hebreo, tú no eres maestro de la Torah, tú no, yo sí, yo tengo el Ruach, tú no, ¿no? Y así te eliminan de sus redes, de sus teléfonos, te borran, ¿no? Te cancela para que no tengan acceso y no puedes hablarle más. No sea que otra persona que lo sigue con fidelidad y le da las alabanzas, despierte y diga, bueno, ese tiene razón. Este rabino pues plantea un asunto, dice que está de las escrituras, que está de la Torah, y en este caso pues esta persona le puso una pregunta muy buena y el rabino en lugar de contestar te lleva a la tradición, te lleva al Talmud, te lleva a Mishnah, te lleva a Maimonides, te llevan a Rava y a otros Shidur, a otras cosas, pero eviten siempre hablarte de las escrituras. Es decir, cuando reciben una instrucción, está en las escrituras, sí o no, ya que el pueblo tiene que enseñar, los dirigentes tienen que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Y el bien y el mal es lo que Elohim enseña, lo que es bien y el mal, no lo que una persona interpreta o lo que no sé quién quiso decir o no sé qué sabio pues enseñó. No. Nosotros buscamos al Elohim de Israel y su palabra sale de Sion, ¿vale? Vendrá la palabra de Elohim, Él nos enseñará, dice claramente, no que su palabra sale del sionismo que está en Sion, no. El sionismo en Sion no es lo mismo, ¿vale? El judaísmo que está en Sion no es lo mismo que ser descendiente de Judá. Hay que hacer diferencia y tener las cosas claras, porque la confusión de las palabras hace a uno parar en un mal camino. Todas las veces que no se ven provisiones en el bolsillo, no físicamente, bueno, puede ser físicamente en cuanto al diezmo que reclama, que le decía antes, predican guerra y calamidad, ¿no? Pero muchas veces, o en la mayoría de los casos, el mensaje tiene su connotación espiritual, porque la forma de halagar, de alabar, de dar la gloria a una persona es lo que más llena los bolsillos de una persona, el bolsillo de su corazón, donde Yeshua bien dijo, hay que sacar la inmundicia, la levadura que está dentro de tu alma, dentro de tu cuerpo, de tu mente y de su corazón. Es de allá de donde salen las cosas malas que hace inmundo a una persona. De aquí hay que sacarlo. Y cada vez que
un hombre es alabado, es glorificado en lugar de Elohim, y la persona retiene esta gloria para él mismo, se trae inmundicia, cosas que se llama levadura. Espero que puedan escuchar la presentación que vamos a hacer sobre la segunda de las fiestas de Elohim, Yahamatzot, el significado sobre lo que es levadura, lo que hay que sacar, lo que Elohim instruyó que tenemos que sacar de la casa. Un poquito con retraso, pero la vamos a presentar. Bueno, pueden ver el caso de Balaam, quien se dispuso a profetizar por el dinero, ¿vale? Y al final murió junto con los que le pagaron en su intento de destruir a Israel. Bueno, siempre cualquier acción tiene un efecto. Entonces, si uno no purifica la casa de su alma, será cortado. En este caso, si predican otra cosa, no predican lo justo o la injusticia, pues recibirán la misma condena que ellos mismos dieron hacia las personas que no le llenan los bolsillos, ¿no? Las palabras del verso 5 son una alusión irónica hacia los profetas que acomodaban sus palabras según el pago que recibían. Y hay citas como Jeremías 6, verso 14, capítulo 8, verso 11, 14, 13, 23, del 16 a 17, citas donde pueden comparar esta actitud de los dirigentes y la consecuencia, ¿no?, de sus hechos. Seguimos con el verso 6. Por eso tendréis noche sin visión, oscuridad sin adivinación. Se pone el sol sobre los profetas, sobre ellos el día se oscurece. ¿Vale? Este capítulo está lleno de metáforas. El profeta verdadero se reconoce por el cumplimiento de su profecía. Recordamos que hay un buen PDF, unos 30 páginas, sobre las características del verdadero como del falso profeta dentro del pueblo de Israel. Estas instrucciones sirven para identificar a cualquier otro dirigente. Vamos a una cita de muchas, de Deuteronomio 18:22. Si ese profeta habla en nombre de Adonai y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Adonai no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Así que si su predicación resultaba en el acercamiento del pueblo a Elohim, sería reconocido como verdadero profeta. Según Deuteronomios capítulo 13, todo esto que yo os mando, cuidaréis de ponerlo en obra sin añadir ni quitar nada. Es aquí donde un instructor verdadero tiene que enseñar al pueblo, ¿no? Y surge en medio de ti, dice verso 2 de Deuteronomio 13, y si surge en medio de ti un profeta o vidente en sueños que te pone una señal o un prodigio, y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conocéis a servirles, bueno, esa instrucción es claro con lo que hay que hacer, cortarlo, ¿vale? No, esa persona habló en contra, te invoca, estando en medio de ti, la instrucción es clara, hay que cortarlo. La ley estaba entonces matarlo con piedra, obviamente hoy no lo podemos matar, pero hoy sí podemos descartar a toda la persona que nos instiga a adorar nombres ajenos, fiestas ajenas, Shabbat ajena, meses y lunas ajenas, años ajenos, como todas otras clases de enseñanzas basadas en sueños y visiones. No, hay que aferrarse a la ley y al testimonio, como bien dijo el Redentor de Israel, a la Torá, no a sueños y visiones, porque no son, nunca fueron, ni serán el fundamento sobre el cual se edifica la fe hebrea. Aquí, por ser falsos y malos, se manifestaría la venganza, y no la vergüenza en primer lugar, porque Elohim los castigará, les dejará desnudo en el momento cuando el sol se pone en el día y el día se le oscurece. Es un cuadro cuando tienen una pérdida del don de visiones de los profetas. En este caso aparece la forma de justicia de parte de Elohim, cuando él mismo, pues en primer lugar, le quitará les dejará en la oscuridad. Es decir, no tendrán fundamento alguno y lo que enseñarán pues no llegarán a su cumplimiento, así se quedarán desnudos. En este caso se verán las vergüenzas de ellos porque hablaron mentiras de su propia concupiscencia. Verso 7
Tendrán vergüenza los videntes y confusión los adivinos, y se taparán todos el bigote, por no haber ya respuesta de parte de Elohim. El término que se cubrirán los bigotes o se taparán los bigotes tiene el mismo sentido. Bueno, en hebreo se usa también con el sentido de taparán sus labios, el labio superior, ¿vale? Nosotros lo entendemos hoy porque el bigote y el labio superior, pues a poner la mano en la boca, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Y eso en aquel tiempo, en la cultura del pasado, era una forma una persona era orgullosa, ¿no?, de tener el bigote, de tener barba. Cubrirlo era señal de vergüenza y pasar duelo y deshonra. Pueden leer en Levítico capítulo 13, verso 45. Cuando una persona tenía lepra, se cubría la boca y tenía que decir impuro, impuro. Por lo tanto, la barba y el bigote siempre fue una señal para el varón de respeto, de honor, de dignidad. Y ese mismo significado tenía con cubrirse la cabeza. Según Ezequiel 24, verso 17, suspira en silencio, no hagas duelo de muerte, sin el turbante de tu cabeza, ponte tus sandalias en los pies, no te cubras la barba, ni comas pan ordinario, ¿no? Es decir, no tienen que manifestar estos sentimientos naturales, no puedes actuar de esta forma para manifestar señal de duelo. Así que estos profetas impúdicos serían completamente desacreditados por Elohim porque si no pueden alcanzar sus propias visiones, nunca se cumplen las enseñanzas que ellos presentan como profecías, ya que muchos profetizaron el fin de los días en 2012, en 2011, 2010, 2016, 2017, tsunami, por no sé dónde, muchos por aquí como son los de Gozo y Paz, ¿no? Javier Palacio, que hay que salir de Estados Unidos, hay que huir por allá. Hace unos años tenía que la gente abandonar los estados de la América para, no sé, ir a México para congregarse todos bajo su quejla. Obviamente nada de eso pasó. Pero aún así, la gente está siguiendo este ministerio de Gozo y Paz, sin saber que no tiene ni gozo ni tendrá ni paz al fin del camino. Pero a pesar de todo, hay oídos que no quieren escuchar. No podemos hacer nada para los que no quieren despertar. Vamos con el verso 7 para no demorarnos más. Tendrán vergüenza los videntes y confusión los adivinos, y se taparán todos los bigotes. Verso 8, ¿no? Verso 8. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza por el espíritu de Adonai y de juicio y bravura para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Obviamente eso es una tarea de pocos valientes, porque la mayoría predican, como bien escribió Shaul, Pablo, predican según la asistencia le reclama, ¿no? Cuando, pues, si lo tiene en pago, obviamente tienen que pagar, tienen que predicar lo que se les demanda y la forma mejor. Porque sería colmo, ¿no?, que una persona reciba un cobro por el servicio que hace de compartir las escrituras y luego darle caña, juicio y condenación de parte de Elohim, ¿no? Entonces la gente ya dejaría de pagarte y se van marchando. Pero los que sirven a Elohim de Israel no sirve por dinero, no sirve por interés, no para su propio bienestar, porque los que sirven a Elohim es Elohim quien prometió darle los recursos necesarios en estas condiciones. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza por el espíritu de Adonai y de juicio y bravura, mientras los demás están buscando privilegios de los feligreses. El que sirve al Elohim de Israel busca tener la confirmación, ver la cara de Elohim, ¿no? Para los demás, que se le quitará el don, que se quedarán día en la oscuridad y que andarán como ciegos, aunque de luz. Es decir, estudiarán las escrituras, te van a compartir solamente tradición, no van a entender nada para darte algo que sacie tu alma.
Y cuando hay una pregunta de las escrituras, en lugar de explicarte la diferencia entre bien y el mal, aquí se te enseña lo que dijo un tal, lo que quiere decir el texto, lo que se tiene que interpretar, no lo que de verdad está respaldado, lo que la escritura misma se explica ella en su propio contexto. La autoridad del que sirve al Elohim de Israel no es de sí mismo, sino por un permiso de parte, ni por un permiso de parte de alguna autoridad religiosa. Eso es importantísimo tener en cuenta. No todo aquello que declaran tener mensaje de parte de Elohim proceden de Elohim, o que realmente tienen el Ruach, que realmente tienen el espíritu de Elohim. Para denunciar a Jacob su rebelión, dice en este verso 8, pues en Isaías 58, verso 1, dice, clama con voz de grito, ¿vale? No te moderes. Levanta tu voz como cuerno, es decir, con el shofar, ¿no? Sopla con el shofar, es decir, da un sonido y denuncia a mi pueblo su rebeldía y la casa de Jacob sus pecados. ¿Por qué? No porque tiene que ponerte en un lugar malo, sino porque la persona que Elohim le llamó, Ben Adán, cuando ves algo de mi parte, dile al pueblo, ¿vale? ¿Por qué razón Elohim da estas advertencias? Porque Elohim te indican cuando hay algo mal, cuando hay algún peligro, para que tú sepas proteger tu vida, porque si no Elohim te dejaría tropezar y perderte. Y luego dirías a Elohim, ¿por qué no me ha mandado alguien que me lo diga? Y cuando Elohim te manda a alguien, te dice, aquí estás mal, ¿no? Transgredir que vas a trabajar en el Shabbat porque tienes falta de fe en Elohim, mientras en el día después de la fiesta de Sukkot coges el rollo de la Torah en tus brazos y bailas el baile Shimchat Torah, entonces, y dices Hashem, alabanza, aleluya. Entonces eso no se justifica, ¿no? No se justifica. No puedes decir, amo al Elohim de Israel y no guardar su Shabbat, ¿no? Entonces, cuando quieres que Elohim quiero que me muestras, indícame dónde. Cuando Elohim te lo indica, tú te rebeles contra la persona y dices, pero ¿cómo te atreves a venirme a decir y condenarme cuando yo no tengo el pan para dar a mis hijos y tengo que ir a trabajar en el día de Shabbat? Elohim nunca manda una palabra sin dar un remedio, pero a veces prueba la fe de la persona. Si pone en la vida de sus hijos su propia vida, el que me ama más que a mí, dijo Yeshua, no es digno para seguirme. Si Yeshua dijo, no eres digno para seguirme, ¿dónde se queda? En la oscuridad, fuera, el lloro y el crujir de dientes. ¿Vale? Entendamos que de las 10 vírgenes, ropa blanca, tenían la menorá, tenían la lámpara en sus manos, tenían aceite, o tuvieron una cantidad, pues 5 se quedaron fuera, ¿no? Les faltaba la sabiduría de Elohim. Quizás tenían la sabiduría del mundo de ahora, tenían la sabiduría de los sabios, pero no la sabiduría de Elohim. Es lo que más tenemos que buscar. No para lisonjear el pecado con promesas de paz, como hacen los profetas falsos, los que aman al Elohim de Israel y se aferran a él, buscan el respaldo de su Ruach, ¿no? Y no hacen ni tregua ni misericordia con el pecado. Una transgresión es transgresión. Y si la Torah lo indica claramente que una forma de actuar es pecado, hay que cambiar la forma de actuar, o si no, la paga del pecado es la muerte. Aquí es la libertad y la elección de cada uno. Los que sirven al Elohim de Israel y quieren decir, yo en cambio estoy lleno de fuerza por el espíritu de Adonai y de juicio, ¿por qué no dice y de amor? De juicio y bravura, porque es lo que hace el Elohim de Israel cuando él tiene una persona, pues le llena de valor, ¿vale? Para ponerse en contra de todo el Sanhedrin rabínico, si hace falta, y agarrar, aunque, como dijo sobre Amós, yo fui pastor de ovejas, ¿no? Elohim te saca a una persona, como fui en mi caso, que ni escuela, ni educación, ni posibilidades, ni nada, vine de donde vine. Bueno, soy una persona, no tengo nada con qué presentarme, como decía Amós, pues yo fui un pastor, pero Elohim me llevó para hablar con el rey.
y darle un mensaje de su parte, ¿vale? El valor y la autoridad que tiene una persona que habla en el nombre de Elohim de Israel, agarrando la justicia y ser respaldado por esta justicia, no porque quiere salir delante, sino porque hay un mensaje claro, en este caso, de reprensión, porque si no cambian, habrá la destrucción, ¿vale? Entendamos el libro de Joel, capítulo 2, ¿vale? Empieza con una clave, con una llave. Arrepiéntete ahora cuando estás a tiempo, porque si no, como acaba Malaquías 4, vendré y maldeciré, traeré una maldición sobre la tierra. Y es lo que sucedió. El pueblo no aceptó la reprensión cuando vino por medio del profeta Joel 2, por lo tanto vino la desgracia. Yeshua dijo en Mateo 23, al principio del Mateo 24, tu casa vacía. Entonces la Shekinah, la presencia, tu pariente más cercano, el Goel, ya no está en medio de ti, y hasta que no dirás bendito del que vino, el Mashiach, el Goel, no verás la recuperación de la gloria. Pero bueno, sabemos que esto hay un tiempo hasta que, ¿no? Por lo tanto, no es una palabra de condenación eterna, sino es una palabra condicionada de un cierto tiempo. Lo bueno es aprender, ¿no? Porque estamos ante un tiempo de juicio y antes de que llegue el día, antes de que salga el decreto, tenemos que hacer el tiempo de tefilá, de preparación, de oración, de humillarnos ante Elohim y aceptar cuando hay mensajes de reprensión. No están para nuestra destrucción. Él dice en los proverbios, el padre que no hace uso de la vara cuando ve a su hijo mal encaminado, desea la destrucción o ama la destrucción o llevará a su hijo al infierno, a la destrucción de su alma. Por eso el Elohim de Israel hace uso de la vara, no para destruir a Israel, sino para corregirlo. Es la razón para la cual se envían todos estos mensajes de reprensión. Levante tu voz, denuncia los pecados de mi pueblo, de la casa de Jacob. Quizás cambian, quizás aprovechan antes de que salga el día del juicio. Verso 9. Escuchad esos jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, es decir, no aman la verdad ni la justicia, solamente quieren el amor. Y tuercen toda rectitud, amor y paz. Es el mensaje evangélico que la mayoría están predicando por todas partes. Dice en Isaías 1, verso 21, ¿cómo se ha hecho adúltera la villa leal? Sión llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora asesinos. ¿Vale? Elohim dejó la Torah y en las manos de los dirigentes para que seamos cabeza y no cola, pero al desechar la Torah solamente se inventó otra Torah verbal y se cargó de explicaciones y opiniones, interpretaciones de los hombres, tradiciones, y paso a paso la tradición volvió a tener más prioridad que la misma escritura. Han llenado Sión con sangre, pues edificaban en la tierra de Judea imponentes mansiones con las riquezas obtenidas por la condenación y asesinato de los inocentes. ¿Vale? Quizás muchas personas no conocen citas como Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho. De su prójimo se sirve de balde y su trabajo no le paga. O en Ezequiel 22:27, sus jefes en medio de ella son como lobos que desgarran sus presas, que derraman sangre matando a las personas para robar sus bienes. Hay muchas otras citas donde se menciona que los extranjeros pues venían en Jerusalén pensando que si vienen al pueblo del Elohim de Israel, allá tendrán paz, vivirán bien, en seguridad, pero les robaban. Los que vivían dentro les robaban la ropa a los viajeros, les dejaban desnudos, eran como ladrones. Bueno, se describe de una manera horrorosa
la forma de actuación del pueblo de Israel, el que tenía que ser luz de las naciones. Y quizás hoy no se actúa de esta forma, porque el Sión hoy quizás no se ve que se edifica con sangre, pero las abominaciones que hay, por ejemplo, en Tel Aviv, que es considerada por los mismos judíos que viven en Jerusalén, la ciudad del pecado, ¿no? Una de las ciudades que se considera entre la 10ª ciudad más cara del mundo, ¿vale? Está llena de homosexualismo, de prostitución, donde hay tolerancia cuando la Torah dice no tienen que existir, no que no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a la vida. Un homosexual, un transgresor, una lesbiana, un gay, ¿vale? Son abominación antinatural. La Torah condena a muerte a tales personas. Si uno quiere prostituirse fuera de Israel, no deberían existir allá, pero el gobierno actual edifican una forma de sangre. ¿Por qué con sangre? Porque está en juego la vida eterna de los demás. ¿Por qué? Porque el que no tiene la casa ungida con la sangre del cordero, pagará con su propia sangre sus pecados. Por lo tanto, edifican un Sión, edifican una Judea, ¿vale? Un país israelí, independiente del precio que tendrán que pagarlo. No les voy a decir el precio que tendrá que pagar, lo que sucederá con todas esas grandes, imposantes edificaciones que hay dentro del Tel Aviv. Tendrán la misma suerte, ¿vale? La misma suerte, no por nada llamamos profecías al día, no por nada hablamos como, lo van a ver, ¿vale? No espero que me crean, yo no voy a decir que soy profeta, ni que hablo, ni que profetizo en el nombre de Elohim, simplemente cojo las palabras, les aplico a su tiempo y se cumplirán al pie de la letra, porque el Elohim lo habló así. Lo vamos a comparar una y otra vez, no con una, sino con varios capítulos, más de 2, 3 testigos, ¿no? Ya estamos, esa es la 5ª parte de profecías al día. Como pasó con Jerusalén después de los días de Yeshua, no quedarán piedra sobre piedra, es lo que sucederá con lo que hay en Tel Aviv, por ejemplo, ¿no? Y con todos los adornos que hay, grandes, imposantes construcciones en Jerusalén y por todas partes. Bueno, vamos con 2 versos más para acercarnos de nuestro final. Verso 10. Que edificáis Sion con sangre y Jerusalén con maldad. Verso 11. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salarios. ¿Vale? Los dirigentes juzgan por soborno. Bueno, lo que miran un poquito lo que sucede dentro del Kesenej, bueno, dentro del gobierno israelí, ahí pueden haber fraude, y dentro de los cantantes, como está el famoso Elan Golan, y hay muchos otros famosos cantantes que tienen buenas canciones sobre el Elohim de Israel, que no pagan impuestos, ¿no? Y muchos otros sobornos. Sus sacerdotes, es decir, los dirigentes religiosos, enseñan por salario. Sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Adonai, diciendo, no está Adonai en medio de nosotros, no está sobre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Aquí la fuerza de defensa israelí nos guarda, no somos el tierra Kadosh, la tierra santa. Sí, los líderes pedían soborno, lo que era terminalmente prohibido por la ley. En Deuteronomio 16, verso 9 dice, no torcerás el derecho, no harás excepción de personas, no aceptarás sobornos, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. La ley es clara. Sus sacerdotes enseñan por precio, pues era el deber de ellos enseñar la ley y decidir las controversias gratuitamente. No tenían que cobrar por lo que enseñan. Por eso nosotros, por lo menos aquí, lo que compartimos en esta congregación internacional de Yeshua mi Redentor, Elohim es testigo, no cobramos ningún céntimo y ni nadie se preocupa. Dicen, debería en Levítico capítulo 10, verso 11, enseñarán a los israelitas todos los preceptos de Adonai,
que Adonai les ha dado por medio de Moisés. Y así como acaba Malaquías 4:4. No es la obligación de todo instructor de la Escritura que sea dispuesto a servir al Elohim de Israel en favor para la salvación, en favor de su pueblo para la salvación de sus hermanos. Deuteronomio... Malaquías 4:4, me olvidé. Me estoy apresurando para acabar. Malaquías 4:4, ¿no? Lo que le cité. Acuérdate de la ley de Moisés, de mi servidor Moisés, de las leyes, instrucciones, normas que ordené para todo Israel. ¿Vale? Es aquí el fundamento sobre el cual tenemos que edificar nuestra fe. En Deuteronomio 17, verso 11 dice: te ajustarás a las instrucciones que te hayan dado y a la sentencia que te dicten, sin desviarte a derecha ni a izquierda del fallo que te enseñan. Lastimosamente, no todas las personas, cuando están en un problema, acuden a las personas que saben que Elohim los ha bendecido para enseñar qué camino. Y en Miajo, capítulo 30, escucharás de ti la voz que te dirá a izquierda o derecha, no sea que tropieces. Es que Elohim, a pesar de que dispone manjares, la gente se ha acostumbrado con un mendrugo de pan que un trago de agua. Por lo tanto, no siempre acuden a preguntar, a pedir consejo, qué es lo que dice la palabra de Elohim, qué es lo que la Torah me instruye, qué tengo que hacer en tal caso, sino que actúa pensando que en el concepto cristiano de amor y paz, de un Elohim tolerante. Y no podemos ayudar a tales personas. Otra cita, Malaquías 2:7 dice: por los labios del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Adonai Sebaot. Por contraste, en Jeremías 6:13 se instruye: porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, todos andan buscando su provecho. ¿Vale? Entendemos que hay quien sirve apegado a la Torah y hay quien sirve sus propios intereses, buscando su propio provecho. Y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el fraude. ¿Por qué fraude? Porque cuando una persona no obedece la Torah instruyendo en la luz de los principios, de los valores desinteresados de la Torah, aquí aparece el fraude de las escrituras. Hay de ellos porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descario de Balaam, como antes hemos mencionado al principio, que él predicó por dinero, y han perecido en la rebelión de Core. Los sacerdotes vendían sus servicios, como estaba en el pasado, y hoy también los dirigentes dedican tiempo a las personas que les hablan bonito, que les dé atención. Conozco personalmente otros dirigentes del pueblo que dicen: voy a compartir solamente a los que me escuchan. A las personas que me preguntan sobre lo que dijo Pablo, lo que tal y tal, en cual yo no creo, pues aquí les voy a descartar, les voy a borrar de Facebook. Es como a mí me pasó, que me eliminó por preguntarle algo sobre lo que está escrito en Brit Hadashah. Claro, como a tal persona no cree en Pablo, aquí desecha también a los que creen en él. Así bien, bueno, está en libertad de elección de cada uno, que Elohim nos cuide a no juzgar a ninguno de los que buscan al Elohim de Israel. Sea él quien juzgará entre oveja y oveja, según Ezequiel 34, ¿no? Hay ovejas flacas y oveja gorda, y cuando una oveja gorda no está pisoteando al haga de los demás para que no beban más, porque ellos tienen el ruaj, pues entonces hay un problema, y este problema lo tiene que solucionar el juez, en este caso el pastor. Dejemos a todos estos hermanos en la mano del Redentor, al mismo que haga juicio y justicia según él dispone. Verso 11. Los profetas recibían dinero para predecir. Es lo que sucedía en el pasado. Entonces cobraba para darle una instrucción de parte de Elohim, para decirle lo que es bueno y lo que no es bueno. La palabra que se usa aquí se puede traducir como por adivinación, y es especialmente usada como referencia a los profetas falsos.
¿vale? Recibía un cobro, como fue el caso de Balaam, que menciona aquí la Biblia, ¿no? También en libro de Jueces. Verso 12 es el último verso de nuestro capítulo. Por eso, por culpa vuestra, Sión será un campo que se arará. Obviamente, Sión es el monte de la casa donde Elohim estableció su sede de mando. Pero Sión está ocupado por... no hay un despacho de Malachim donde Elohim está presente y de aquí enseña. ¿No? Entendamos eso. Sino que él dejó esta enseñanza y actúa por medio de ciertos dirigentes. Pero a medida que esos dirigentes pues, se vuelven... no respetan las condiciones de la Torá, traen inmundicia sobre la tierra y traerá justicia sobre Sión, de tal modo que será un campo que se ara. Sión será un campo que se ara. Jerusalén se hará un montón de ruinas y el monte de la casa de Elohim un otero salvaje. ¿Vale? Muy bien, creo que todo lo que conocen la historia del pasado hebreo pueden confirmar que Jerusalén sería destruida del mismo modo en que fue destruida Samaria, como se presenta en primer capítulo, en verso 6. Y literalmente eso sucedió en el año 586 antes de nuestra era. ¿No? Vino Nebuchadnezzar y el ejército babilonia atacó la ciudad. La historia está en Segunda de Reyes capítulo 25. Y a pesar de que Miqueas culpó a los líderes corruptos, el pueblo no era inocente, obviamente, porque si los dirigentes están mal, mal está el pueblo. Ellos permitieron que la corrupción continuara. Es decir, estuvieron de acuerdo con los líderes. Dice, si ellos nacen así, pues lo aceptamos, nosotros hacemos lo mismo. Y ninguno se volvió a Elohim, ni clamó por justicia. Así que ese verso 12 también lo cita Jeremías, en el capítulo 26, verso 18. Miqueas de Moserat profetizaba en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá, así dice Adonai Sebaot, Sión será un campo que se hará, Jerusalén se hará un montón de ruinas y el monte de la casa un otero salvaje. Y esto sucedió a 120 años distancia del de Miqueas hasta Jeremías, y después, bueno, en los días de Jeremías se cumplió al pie de la letra. Y se repitió tiempo más tarde la historia, se repitió de nuevo, porque si no se aprende de los errores del pasado, se repiten las hazañas, ya que el pueblo no aprendió, no. Por nada se le manda, Elohim dijo claramente, le mandaré profetas, dirigentes, dijo Yeshua, una y otra vez, le dijo en el Brit Hadashah, pero a unos les mataron, a otros les golpearon, a otros les desecharon. E incluso al hijo, cuando vino Yeshua mismo, el Mashiach, pues también lo mataron. Hicieron lo que quisieron, porque dijeron, esa es nuestra herencia, no está Elohim con nosotros aquí, no es esta la tierra Kadosh. Sí, Elohim también tenía tierra Kadosh y su templo en Shiloh y destruyó Shiloh. Y anunció en los días del profeta Miqueas, Jeremías, Isaías también, si no aprendieron se repetirá, y exactamente sucedió así. También el templo de Salomón fue destruido por completo. Luego, después de 70 años que estuvieron en Babilonia, volvieron, ¿vale?, en Judea, reedificaron la ciudad, reedificaron el templo, para que no después de muchos años vuelva a ser de nuevo una ruina, ¿no? Después de los días de Yeshua, cuenta el Talmud y Maimónides, relatan que la destrucción de Jerusalén por los romanos bajo Tito tuvo Terencio Rufo, a quien se le confió el comando del ejército romano, pues cumplió literalmente la palabra profética cuando una reja de arado desarraigó los cimientos del templo. Dentro de las historias de la guerra de los judíos,
de Josefo Flavio se describe mejor porque los romanos no quisieran destruir el templo, pero por descuido un romano, un soldado, pues echó por alguna ventana una antorcha y se prendió el fuego dentro. Y el oro, claro, a empezar a derretirse, aquí cegó, ya estaban cegados y cansados de lo que veían dentro del pueblo de Israel sucediendo en Judea, en Jerusalén, las abominaciones que vivían, ya cansados, desarraigaron, quitaron piedra con piedra para sacar hasta el último trozo del oro. En 165, 163, con la última guerra, con la destrucción de la última fortaleza judía, efectivamente el lugar fue completamente arrasado y el nombre fue cambiado de Judea en Palestina hasta la fecha. ¿Vale? Hoy estamos al fin de un tiempo de los últimos días. Y si hoy los que se presentan como dirigentes sobre la tierra de Judea, como en el exilio, no mostraron frutos dignos de arrepentimiento, repetirán la historia una y última vez más, sufriendo la misma desgracia como sucedió en el pasado. Ahora pues es el tiempo de aceptar el consejo del Menahem, del Consolador, el Consolador de la promesa. Vamos a tener una presentación hermosa sobre esa en los días siguientes. No sea que en la hora de la visitación Él envía una maldición sobre la tierra, según Malaquías 4:4. Voy a acabar con un consejo que está en Joel 2, aunque el libro de Joel 2 se cumplió literalmente, según Pedro bien lo identificó, está relatado en Hechos 2. Los consejos sirven para todas las condiciones, en todas las generaciones antes de un día del fin de los tiempos. Dice Joel 2 desde el verso 12 a 17, son los últimos versos y con eso acabamos. Mas ahora todavía, palabra de Adonai, ¿no? Tengamos en cuenta, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Adonai vuestro Elohim, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia. Es decir, cuando una persona se arrepienta, cuando Él quiere mandar un juicio, pues cambia la maldición en bendición. ¿Quién sabe si volverá y se ablandará y dejará tras sí una bendición, oblación y liberación a Adonai vuestro Elohim? Tocad del cuerno en Sión, promulgad un ayuno, clamen a consejo, llaman un consejo, congregad el pueblo, convocad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Deje el recién casado su alcoba y la recién casada su talamo. Entre el vestíbulo y el altar lloren los dirigentes de Israel, es decir, los que se dirigen, los que están a cargo de impartir la palabra de Elohim, los ministros de Adonai, y digan: perdona, Adonai, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio y a la irrisión de las naciones, porque se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Elohim? Cuando esos consejos no se aceptan, ni se reciben este mensaje de reprensión, solamente queda lo que sucede y lo que sucedió a continuación de este capítulo, lo que vimos en el último verso de Miqueas 4, y vamos a ver en otros capítulos donde hay un juicio contra Jerusalén, no porque la ciudad es culpable, sino porque los que ocupan la ciudad traen inmundicia sobre la ciudad, y por lo tanto la destrucción viene sobre la ciudad para purificar, para sacar fuera la escoria, para purificar la inmundicia, de tal modo que pueda preparar un lugar sagrado sin nada impuro para los redimidos que tienen que volver en sus tierras, en sus lugares. Espero que los que escuchan este mensaje, tanto del pueblo como los dirigentes, que pueda llegar este mensaje a ellos, si Elohim lo desea y lo ordena, que puedan ser compartidos de tal modo que haya que esos líderes que se encargan de compartir al pueblo hagan frutos dignos del arrepentimiento, para que
cambien el rumbo de su destino. Y no solamente de ellos, sino porque está en juego la vida de muchas miles de personas que debería estar en el redil de Elohim. Pero muchas personas tendrán el nombre borrado del libro de la vida a causa de la inmundicia, de la transgresión, porque se pervierte la justicia y los dirigentes pues no enseñan la verdad en el pueblo. Pero que los que escuchan pues abran sus corazones para el Espíritu, para el Ruach de Yeshua, un Ruach de misericordia, y que Él derrame una bendición sobre su pueblo, que proteja a Sion, a Jerusalén, en los días que van a venir, porque la destrucción es inminente. Y todo el mundo, todo en Israel saben que la guerra tarde o temprano van a estallar. Espero que nuestras oraciones tengan en cuenta a todos nuestros hermanos que buscan la verdad, que buscan la justicia. Un abrazo desde aquí, desde España, en el nombre de Yeshua, el Redentor y Elohim misericordioso de Israel. Pero, sobre todo, mi deseo es que su justicia prevalezca. Amén. Shalom. Shavua Tov. Ya estamos a punto de bajar el sol aquí en España, por lo tanto ya les deseo que tengan todos feliz semana. Shalom.